Buenos días, estimados estudiantes. Les saluda la licenciada Rocío Julia Díaz Verdiales, docente de la institución educativa peruana italiana Domingo Savio. El propósito de la clase de hoy día es el estudio de los seres unicelulares y pluricelulares, así como también el de la célula procariota y eucariota. Para hablar de célula, tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo eran las células primitivas? ¿Cómo era el ambiente en el que se desarrollaron las células primitivas? ¿Cómo evolucionaron las células primitivas? Para responder a estas preguntas, tendríamos que remontarnos a 3.500 millones de años, data en que consideran los científicos que aparecieron las primeras células primitivas. Estas vivían en un ambiente que no contenía oxígeno. Como puedes apreciar, este ambiente contenía dióxido, trióxido de azufre, contenía metano, contenía amoníaco. Por lo tanto, podemos inferir que las células no necesitaban de oxígeno para vivir y que eran heterótrofas, quiere decir que no elaboraban su propio alimento. ¿Cómo se produjeron las células de los seres vivos? Esta pregunta aún no tiene respuesta. Quizás nunca la tenga. Lo cierto es que junto con la fotosíntesis y las células que usan oxígeno, llegaron los avances evolutivos y la aparición de los organismos unicelulares. Y aquí estamos hablando ya de organismos unicelulares y multicelulares. ¿Qué diferencia hay entre un organismo unicelular y multicelular? Los científicos consideran que el cambio de los organismos unicelulares a multicelulares fue muy importante para el desarrollo de los seres vivos. Con el tiempo, las células de los organismos multicelulares empezaron a especializarse y a efectuar funciones específicas. También aparecen nuevas formas de reproducción. Las células primitivas se reproducían dividiéndose en dos. Con el tiempo se desarrolla la reproducción sexual. En esta, las células de los padres diferentes se juntan para formar organismos nuevos. Y aquí nos vamos a detener un ratito para definir lo que es célula. Se considera que la célula es la unidad anatómica y funcional de los seres vivos. Las células pueden aparecer aisladas o agrupadas formando organismos pluricelulares. En ambos casos, la célula es la estructura más simple a la que consideramos viva. Hoy se reconocen tres linajes celulares presentes en la Tierra: las arqueas y las bacterias, que son procariotas unicelulares, y las células eucariotas, que pueden ser unicelulares o conformar organismos pluricelulares. Y dentro de estos dos dominios máximos que hay respecto a la clasificación de las células, vamos a mencionar a los 5 reinos. Primero mencionaremos a los procariotas. A este reino corresponden los móneras. Los móneras son organismos que se clasifican en unicelulares, tal vez de los linajes más simples que se encuentran en la faz de la Tierra y que se les considera los organismos más primitivos. Estos, a su vez, se pueden clasificar de la siguiente manera. Los móneras pueden ser autótrofos o heterótrofos, organismos que fabrican su propia energía o su propio alimento. ¿De dónde obtienen su energía? Pues la obtienen de moléculas orgánicas como el azufre y el amoníaco. Por otro lado, vamos a observar que estos móneras también se pueden clasificar en heterótrofos, que se alimentan de otros autótrofos o de otros organismos.
porque estos heterótrofos se alimentan además de organismos muertos o organismos en proceso de descomposición. Ahora vamos a presentar a los organismos eucariotas. Uno de los primeros son los protistos o protozoarios o protozoos, que también se les conoce. Estos organismos son organismos unicelulares heterótrofos, quiere decir que no elaboran su propio alimento. Ya se sabe que son organismos que presentan un núcleo en su estructura, por lo tanto, este núcleo va a controlar todas las funciones celulares y ahí se encuentra también el material hereditario. Otro de los reinos eucariotas es el de los hongos. Estos son organismos que pueden ser unicelulares o pluricelulares. Ambos son heterótrofos, quiere decir que no elaboran sus propios alimentos y obtienen la energía de otras fuentes. El ejemplo clásico es el del pie de atleta o del moho que se forma en las frutas, verduras cuando lo dejamos mucho tiempo en el refrigerador, o también el de las clásicas setas. Por otro lado tenemos a las plantas. Estos son multicelulares autótrofos, ¿ya? Incluyen a los musgos, a los helechos, las algas, las gimnospermas y las angiospermas. Por otro lado tenemos al reino animalae o los animales. Estos son organismos multicelulares, son heterótrofos y incluyen animales o organismos que ya tienen tejidos especializados y órganos y sistemas. Ahora vamos a hablar de la teoría celular. Hemos estado hablando de organismos unicelulares, multicelulares. Hemos hecho una introducción a lo que es la célula. Y antes de hablar de la estructura celular, vamos a hablar de la teoría celular. La teoría celular es la recompilación de todos los trabajos de muchos científicos y que han propuesto 4 postulados importantes. La primera es que la célula es la unidad reproductiva o que da origen a otro ser vivo, ¿no? O sea, que proviene también de otro ser vivo, ¿no? Toda célula proviene de otro ser vivo. La otra es de que todos los seres vivos están constituidos de células, que la célula es la unidad fisiológica de todos los seres vivos y que en ella ocurren los procesos de realización de los seres vivos, como la nutrición, la eliminación de desechos y la respiración. Aquí también se produce la degradación de moléculas complejas en moléculas simples y ocurren también procesos como el catabolismo y el anabolismo. Ahora sí vamos a definir lo que es la célula procariota. La palabra procariota proviene de la raíz griega pro, que significa antes, y carión, núcleo. Quiere decir que son células que no presentan un núcleo definido en su estructura. El material genético está disperso en el citoplasma. Si observamos una célula procariota, veremos que está conformada por una cápsula y que ésta presenta una pared celular que le da la forma y la rigidez necesaria. Adheriva a la pared celular se encuentra la membrana celular, que es una membrana selectiva que permite el intercambio de material del medio externo al medio interno y del medio interno al medio externo. También contienen ribosomas y, como podemos ver, el ADN, el material genético, se encuentra disperso en el citoplasma. Las células procariotas, como ya sabemos, están constituidas por los reinos de las arquibacterias y las eubacterias. Vale decir, las eubacterias son aquellas que son las bacterias propiamente dichas y las arquibacterias las células más primitivas que se conoce y que son las más sencillas.
Luego tenemos a los organismos eucariotas. La palabra eucariota proviene de la raíz griega eu, que significa verdadero, y carión, núcleo. Quiere decir que son células que presentan organismos con un núcleo definido en sus estructuras. Si nosotros apreciamos este gráfico, veremos que las células eucariotas presentan dos tipos de células muy diferenciadas, o las que hemos estudiado en años anteriores: la célula animal y la célula vegetal. Si ustedes observan el cuadro, casi todas las estructuras son comunes a ambas, haciendo una diferencia que en las células animales presentan a los centriolos como propias de este tipo de célula, mientras que en las células vegetales tenemos a los cloroplastos y la pared celular. Y aquí hace una diferencia porque antiguamente se consideraba que las vacuolas, que también vemos en las células animales, eran propias de las células vegetales. Definiendo esto, también vamos a ver que estas vacuolas ya sabemos que son comunes a ambas células. En el caso de las células vegetales, son más grandes porque almacenan agua y almidones, mientras que en las células animales almacenan lípidos o grasas. El núcleo. El núcleo es el centro de control de la célula. Es el cerebro de la célula, regulando y controlando todas sus actividades. El núcleo está rodeado de una membrana nuclear. Ahí se encuentran los cromosomas, el ADN y el ARN, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Estos son los encargados de que se pase las características de una célula a otra. El ARN y el ADN, los llamados portadores de la vida, trabajan juntos para almacenar la información y llevar a cabo la producción de las proteínas necesarias para la vida. El ADN se mantiene en el núcleo, mientras que el ARN lleva toda la información necesaria para la producción de las proteínas. El retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso, si ustedes observan, son estructuras que se extienden desde el núcleo a lo largo del citoplasma. El retículo endoplasmático liso sintetiza lípidos, neutraliza toxinas y captura el calcio, mientras que el retículo endoplasmático rugoso está conformado por canales y sacos interconectados entre sí. Junto con los ribosomas, que son estos pequeños puntitos, se encargan del transporte de las proteínas sintetizados por los ribosomas. Ahora vamos a hablar de los cloroplastos. Los cloroplastos son los productores de energía de las células. Son verdes porque contienen un pigmento llamado clorofila. La clorofila capta la energía de la luz del sol, la que luego es usada para ayudar a producir el alimento necesario para la planta, mediante un proceso llamado fotosíntesis. Las mitocondrias. Se dice que las mitocondrias son las centrales de energía de la célula. Son un poquito más grandes que los ribosomas. Dentro de la mitocondria, sustancias simples, como los azúcares, se separan en agua y dióxido de carbono, y durante la degradación de los azúcares se libera mucha energía. Las mitocondrias recogen esta energía y las almacenan en moléculas especiales. Estas moléculas son convenientes envases de energía que la célula utiliza para realizar su trabajo. Se dice
que mientras más activa sea una célula, más mitocondrias tiene. Algunas, como las del hígado, contienen más de 1000 mitocondrias. Un dato curioso es que las mitocondrias tienen una pequeña cantidad de ADN. Los científicos suponen que alguna vez fueron organismos vivos. Bien, estimados estudiantes, espero que este material les sirva de mucha ayuda. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.